Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, bienvenidos. Quería comentarles que decidí empezar a hacer estos videitos con el propósito, con el objetivo de poder romper un poco la distancia que nos está separando en este momento por el tema de la pandemia. Así que brevemente, la idea mía sería poder hacer un repaso sobre las preguntitas que les di la semana pasada, como para ir conceptualizando los ejes más importantes, ¿sí? El tema que empezamos esta semana es la Edad Media, fundamentalmente la sociedad feudal, o sea, cómo era la sociedad en esa época, en ese momento histórico. La primera de las preguntitas decía qué características tenía la sociedad feudal. Bien, lo importante en este punto, o lo que tendría que tener la consigna, es cuándo comenzó la sociedad feudal, cuándo finalizó, ¿sí? Podemos decir que la sociedad feudal comienza en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente, Roma, y termina aproximadamente a mediados del siglo XVI y del siglo XV con la caída de Constantinopla, o sea, la capital del Imperio Romano de Oriente. Otros dicen, como planteaba el videito, que también es con la llegada de Colón a América, por la importancia que tuvieron esos cambios en el mundo, ¿sí? Esta sociedad feudal se va a caracterizar por ser muy distinta a lo que había antes. Antes estamos hablando del periodo de la antigüedad romana, ¿sí? Caracterizada fundamentalmente porque la gente era esclava o eras amo, ¿sí? Había esclavitud, por lo tanto la mayor parte de la sociedad se organizaba en esos dos grupos, o eras amo o eras esclavo. Con la caída del Imperio Romano lo que vamos a ver es el final del esclavismo y el paso a un nuevo sistema para organizar cómo funciona la vida de las personas, que fue conocido como el feudalismo. Por eso se habla de que la sociedad que empieza en la Edad Media es una sociedad feudal. ¿Por qué se caracterizaba la sociedad feudal entonces? Fundamentalmente por dos cosas, ¿sí? Por un lado, porque al caer el Imperio Romano, que había sido un gran estado poderoso que había conquistado muchos territorios, lo que se crea es un vacío de poder, no hay quien gobierne, ¿sí? Ya no hay más un estado central que gobierna todo, sino que lo que comienza a haber son pequeños señores que tienen el poder suficiente como para controlar espacios muchísimo más chiquitos, muchísimo más reducidos. En lugar de ser un extensísimo territorio que responde a un solo poder, centralizado en un lugar, ahora lo que vamos a tener es que cada región, cada lugarcito tiene un señor que la gobierna, ¿sí? ¿Por qué el señor la gobierna? ¿Cuál es la ventaja que le permite hacer eso? Fundamentalmente dispone de la fuerza militar como para poder hacerlo. Tiene los recursos económicos como para mantener soldados y eso le permite a ese señor tener un poder que frecuentemente no era mucho más allá de 4 o 5 kilómetros, ¿sí? Era lo que se podía recorrer en un día a caballo, ¿sí? Era el poder de la zona en la cual tenía el señor la capacidad de controlarla. Bien, entonces lo que va a caracterizar a la sociedad feudal es esta fragmentación del poder político, ¿sí? No vas a tener un solo estado, un solo poder político, sino que va a haber muchos chiquititos en manos de cada uno de los señores. Por eso se habla de que en la sociedad feudal uno de los sectores sociales más importantes son la nobleza, los señores nobles. Bien, perfecto. La segunda característica fundamental de este periodo es que los esclavos, ¿sí?, al haberse desestructurado este poder, al haber desaparecido este poder centralizado en un Estado, pudieron escaparse, pudieron ser libres, pudieron ocupar determinadas porciones de tierras para trabajarlas ellos de manera independiente. A medida que los señores van recuperando poder por este proceso que decíamos de volver a consolidar su poder, lo que va a terminar pasando es que esos señores esos esclavos que fueron liberados se van a convertir en campesinos, ¿sí? Y van a crear vínculos de relación entre señores y campesinos. Los campesinos van a ser el segundo sector social importante de esta sociedad, ¿sí? Bien, entonces, por un lado dijimos, la primera característica es la fragmentación del poder, y la segunda característica es el hecho de que señores y campesinos crean vínculos, ¿sí?, de dependencia entre ellos, ¿sí? El señor protege al campesino a cambio de que el campesino trabaje para el señor, ¿sí? O sea, no es que trabaja para el señor a cambio de un salario, trabaja en su tierra y parte de lo que produce se lo va a quedar el señor. Bien, entonces lo que va a caracterizar a la sociedad feudal son estas dos cosas: la fragmentación del poder político, ¿sí?, y el vínculo feudal entre el señor y el campesino. Bien. La segunda pregunta dice: ¿qué sectores integran a la sociedad feudal? Explica qué derechos y responsabilidades tiene cada sector. Bien, ya nombramos a dos sectores, señores y campesinos. ¿Qué derechos tenía el señor? Bueno, el señor es, como decíamos recién, el que posee la autoridad política. Fundamentalmente la posee porque es el que posee las herramientas militares como para poder hacerse respetar, ¿sí? Es como un matón, llamémoslo así, el señor feudal. Ese poder político que tiene le da a él el derecho, ¿sí?, de lo que se conoce como el derecho doméstico, el derecho a poder cobrarle al campesino, ¿sí?, una cantidad de lo que produce
porque los campesinos dependen de él, por la protección que él les da. El segundo derecho que tiene es sobre la tierra, ¿sí? Las tierras son apropiadas por los señores, pasan a ser de ellos, y le cobra un porcentaje de lo que produce el campesino por el derecho de trabajar en sus tierras. Y el tercero de los derechos es el derecho más complicado, es el derecho de ban. Ban es el poder de mando, ¿sí? El derecho a la justicia. Es el derecho que te cobraba a vos, es el poder que tiene el señor a vos de cobrarte por ejemplo, cumplir las funciones que hoy en día cumple el Estado. Dar seguridad, dar justicia, ¿sí? Resolver los pleitos adentro de un lugar, y por el derecho de usar los bienes que son del señor. Por ejemplo, no solo las tierras, sino también el bosque, para poder complementar lo que vos necesitas cazando, ¿sí? Para poder comer, o la leña para poder cocinar y abrigarte, calentarte, poder sacar los materiales de construcción para poder construirte la choza donde vas a vivir. O sea, el derecho que tiene el señor a cobrarte por el uso de esos bienes que él los posee y que vos los podés usar. Pero solo los podés usar si cumplís con tu responsabilidad de pago. Ahora, estos son los derechos que tienen. ¿Cuáles eran las responsabilidades? Fundamentalmente la responsabilidad del señor es la protección, garantizar la protección, ¿sí? A los campesinos. En la práctica esto servía para justificar la explotación del campesino. El campesino tenía que cumplir con un montón de cargas, pagar un montón de cosas, y a cambio lo que recibía era la protección de que otro no le hiciera lo mismo, ¿sí? Pero digo, para que se den una idea. El campesino, como decíamos recién, tenía derecho a la tierra, ¿sí? A cambio de pagar estos impuestos, estos tributos que le tenía que pagar al señor, tenía acceso a la tierra para poder producir lo que él consumía. También tenía derecho a acceder al bosque comunal, que era de toda la comunidad que manejaba el señor, para poder obtener de ahí, como decíamos recién, un complemento alimentario por medio de la caza, madera y otro montón de recursos que utilizaban en su vida cotidiana, ya que el campesino es autosuficiente, produce todo lo que consume, ¿sí? Bien, esto es muy distinto a nuestra lógica. Ya lo vamos a ver más adelante cuando vayamos avanzando y lleguemos a la revolución industrial. Digo, la sociedad feudal es una sociedad autosuficiente. El campesino es autosuficiente. El campesino produce toda su comida, produce su ropa, produce sus muebles, produce su casa, ¿sí? No hay, no, digamos, el mercado como lugar donde uno va a cambiar, que nosotros veríamos el supermercado, no existe. Y solamente existía en mercados, en ciudades, que lo vamos a ver un poquito más adelante, con el propósito de obtener aquellas cosas que no estaban en la comunidad. Por ejemplo, como no existía la heladera, ¿sí? Cuando se mataba un animal, por ejemplo un chancho, ¿sí? Para poder mantener la carne, se salaba la carne. Si en las zonas aledañas a la ciudad, a la aldea, mejor dicho, el campesino, no tenía un lugar de donde sacar esa sal, porque estaba alejado del mar o de las fuentes de la sal de las montañas, que era lo que hacía, iba a la ciudad, intercambiaba lo que producía por esa sal para poder hacer el jamón salado y poder guardarlo y consumirlo a lo largo de todo el año, ¿sí? Para eso servía el mercado, solamente para complementar cosas muy chiquitas. Bien, entonces, como decíamos, los campesinos vivían en aldeas, ¿sí? Los campesinos vivían en aldeas que se autoorganizaban a sí mismos, o sea, regulaban cómo acceder para que ninguno se sobrepasara con lo que talaba del bosque, por ejemplo, regulaba el acceso. Bueno, vos podés sacar, viven tantas personas en tu casa, podés sacar tanta madera. La idea era que la aldea cumpliera ese rol de autorregulación para que el recurso no desapareciera. Y el tercer sector fundamental que tiene esta sociedad feudal es el sector de la iglesia, ¿sí? El clero, los curas, ¿sí? Fundamentalmente ellos lo que hacían era orar por la salvación de las almas de las personas, ¿sí? Y a su vez le cobraban a los campesinos una parte de su producción por este motivo, lo que hoy en día se conoce como el diezmo, o sea, el 10% de la producción de los campesinos en teoría iba para la iglesia, y también gozaban de la protección de la nobleza, ¿sí? A medida que va avanzando la Edad Media, en el ámbito de las ciudades va a comenzar a surgir un nuevo sector que son los burgueses, ¿sí? Se llaman burgueses porque viven en burgos. Burgos son ciudades, ¿sí? O sea, el burgués es aquel que vive en la ciudad. De ahí viene la palabra burguesía, o sea, los que viven en la ciudad. La burguesía fundamentalmente no era campesina, no era noble y no era sacerdote. La burguesía eran personas que vivían en la ciudad, que estaban por fuera de estos vínculos feudales que nombrábamos antes de lealtad, y fundamentalmente lo que los caracterizaba es que eran comerciantes o artesanos, ¿sí? Eran especialistas en producción de un determinado bien artesanal, ¿sí? Por ejemplo herreros, por ejemplo alfareros, los que hacen jarrones, los que hacen muebles, pero generalmente esa producción estaba destinada a un consumo de la nobleza, un consumo, lo que se conoce como consumo suntuario, un consumo de lujo. Un campesino no iba a comprar un mueble, se lo decía, se lo fabricaba él mismo antes, ¿sí?
Por lo tanto, ustedes van a ir viendo que las ciudades van a comenzar a surgir en las zonas alrededor de los castillos donde vivían los señores más poderosos. ¿Por qué? Porque justamente a ellos son a los que le venden. Y los comerciantes lo que se dedicaban era al comercio a larga distancia, ¿sí? Fundamentalmente traían y llevaban productos raros, suntuarios, lujosos, para el consumo de los señores feudales, ¿sí? Por ejemplo, un señor feudal, por medio de los tributos que le cobraba a sus campesinos, con ese dinero que obtenía, lo que hacía era comprar artículos lujosos para él y para el consumo de sus caballeros nobles, ¿sí? De esta manera él creaba vínculos con otros caballeros, con otros nobles, y van a surgir lo que vamos a ver en un cachito, que son las relaciones feudo-vasalláticas. Bien, estos son los 4 principales sectores que tiene la sociedad europea en esa época, y ya más o menos vimos cuáles son las responsabilidades y derechos de cada uno. Los únicos que podríamos llamar libres de los vínculos de relaciones, digamos, en esta sociedad son los burgueses, porque estaban de una manera mucho más de independencia y de autonomía con la iglesia y los señores, ¿sí? No dependían de ellos, ni les debían ningún tipo de promesas de lealtad y de obediencia. Lo que hacían era este vínculo comercial. Bien, vamos a ver más adelante que esto llevó a que las ciudades donde están los burgueses sean los que terminan de romper el sistema feudal, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, la pregunta 3 decía qué eran las relaciones feudo-vasalláticas y para qué servían. Bueno, esto ya un poco lo estuvimos nombrando recién. Las relaciones feudo-vasalláticas eran relaciones que se daban solo entre nobles, ¿sí? No podías crear un vínculo feudo-vasallático un señor con un campesino. Siempre eran entre señores nobles, ¿sí? Eso es fundamental. Después, fundamentalmente lo que eran las relaciones feudo-vasalláticas eran la forma en la cual se creaban los vínculos de lealtad que permitían que uno fuera más poderoso que el otro. O sea, por medio de las relaciones feudo-vasalláticas, dos personas que eran de mismo estatus, nobles, una se reconocía vasallo de la otra, o sea que este va a pasar a ser un señor más poderoso. Este señor más débil, que reconoce su vasallaje, ¿sí?, lo que hace es prometerle servicio, consejo y lealtad. O sea, yo te voy a servir en base a lo que vos me digas, te voy a dar mi lealtad y te voy a dar consejos en caso de que vos me los pidas, ¿sí? Por eso este señor pasa a ser más poderoso que este otro. A cambio de eso, el señor más poderoso, el que pasa a ser reconocido como el señor, ¿sí?, va a darle al otro, al vasallo, ¿sí?, un feudo. Por eso se llaman relaciones feudo-vasalláticas. ¿Qué es un feudo? Es una porción de tierra donde hay campesinos para que este otro noble más débil pueda obtener los recursos para poder sobrevivir. Las relaciones feudo-vasalláticas lo que te permiten es crear en esta sociedad donde el poder está fragmentado, ¿sí?, personas que vayan a ser más poderosas que otras y que tengan, ¿sí?, vínculos con los que están en lugares de menor poder, dentro de la nobleza, pero de menor poder. Así, despacito, si uno comienza a seguir esa cadena, es que se va a ir reconstruyendo el poder y van a empezar a surgir los reyes. El rey de Francia era un noble más, pero que tenía vínculos de feudo-vasallaje con todos los demás señores que formaban parte del territorio que el rey gobernaba, ¿sí? O sea, por estos vínculos de sumisión voluntaria, aceptaban que el otro era más poderoso, se va construyendo un poder vertical donde el poder pasa a estar en la cabeza de uno, que es el rey. O sea, gradualmente se va reconstruyendo eso, ¿sí? Pasamos de una sociedad en la que el poder estaba todo fragmentado a despacito, a lo largo de cientos de años, a llegar a una sociedad donde de vuelta tenemos un rey. Bien, ya dijimos ahí entonces para qué servía. ¿Qué planteaba la teoría de los 3 órdenes? Podemos decir que había movilidad social. ¿Por qué? Bien, la teoría de los 3 órdenes está relacionada con el catolicismo, ¿sí? La teoría de los 3 órdenes fue creada por un sacerdote que era Santo Tomás de Aquino, y lo que planteaba es que en esta sociedad feudal cada sector de la sociedad había sido creado por Dios y que Dios le había dado un lugar en el mundo con un conjunto de responsabilidades y de tareas. ¿Vieron cuando hablábamos de los sectores de la sociedad? Bueno, Tomás de Aquino habla de que la sociedad feudal creada por Dios tiene 3 órdenes. Va a dejar afuera, como decíamos recién, a los burgueses, ¿sí?, a las ciudades, y va a decir que están el orden noble, ¿sí?, de los guerreros, el orden de los oradores o sacerdotes, y el orden de los trabajadores o laborators, como dice ahí. El orden, digamos, de los que rezan, como decíamos recién, tenía esta responsabilidad de orar por la salvación y las almas de las personas. El orden de los guerreros, para protegerlos en su vida acá en esta tierra, y el de los trabajadores para mantener a todos los demás. Pero lo más importante de lo que planteaba la teoría de los 3 órdenes es que la sociedad era estática,
no tenía movilidad social. Si vos nacías campesino, ibas a morir campesino. Si vos nacías noble, ibas a morir noble, y si nacías en lo que vendría a ser la casta sacerdotal, ibas a morir en ese sector. Es importante sostener que todavía en ese momento no existía la prohibición a el celibato, o sea que los sacerdotes muchas veces mantenían, digamos, podían tener una familia, ¿sí? Bien. En última instancia, lo que garantizaba la teoría de los tres órdenes es que los privilegiados sigan siendo privilegiados. ¿Qué fueron las cruzadas? ¿Qué causas las motivaron? ¿Y qué consecuencias trajeron? Bien, las cruzadas fueron campañas militares organizadas por los cristianos, por estos reinos cristianos, por estos señores feudales cristianos, en alianza con la Iglesia Católica, para recuperar la Tierra Santa. La Tierra Santa está ubicada en los territorios de hoy en día de Israel y Palestina, y son aquellos lugares donde, según las escrituras bíblicas, se llevó adelante todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús, ¿sí? Por lo tanto, en ese momento, estas tierras estaban en manos de pueblos de otra religión, que eran musulmanes, árabes musulmanes. Lo que querían los cristianos era recuperar esas tierras para el cristianismo, ¿sí? ¿Qué causas las motivaron? Por un lado, como decíamos recién, la religiosa, recuperar las tierras para la cristiandad. Pero la segunda, fundamentalmente, a medida que este modelo de relaciones feudo-vasalláticas se iban repartiendo todas las tierras en Europa, vos necesitabas seguir teniendo tierras para seguir siendo señores feudales, ¿sí? Entonces la segunda causa fue conseguir más tierras y más riquezas para poder enseñorear, para poder darle el título de señores nobles a nuevos nobles que no tenían derecho a la tierra. ¿Y qué consecuencias trajeron? Fundamentalmente lo que creó fue un vínculo comercial, económico e incluso de ideas, ¿sí?, con los pueblos árabes. Y de esa manera la sociedad europea, que hasta ese momento parecía que estaba cerrada en sí misma, se abriera, ¿sí?, y trajera muchas ideas culturales, estéticas, intelectuales, que habían formado parte de la época del Imperio Romano y de los pueblos griegos, que volvieron a circular en Europa, ¿sí? Bien, la 6. ¿Se puede hablar de la Edad Media como una edad oscura sin civilización? ¿Por qué? Bueno, no se puede hablar de una edad oscura. Se habla de una edad oscura justamente porque se cree que la mayor parte, se cree no, es sabido que la mayor parte de la población, campesinos, eran analfabetos, no sabían leer y no sabían escribir. Sin embargo, pensar que es una edad oscura sin civilización es pensar que la civilización de una sociedad, la cultura de una sociedad, solamente se puede medir con que si sabes leer o sabes escribir. Digo, la producción cultural de Europa en esos años era muy importante, como se puede ver en el video, ¿sí? Se hicieron catedrales arquitectónicamente espectaculares, dentro de los monasterios donde estaban los sacerdotes se manejaban textos de escritura, de lectura, y fundamentalmente había cultura popular. Digo, la música, los trovadores tenían y expresaban la vida cotidiana de las personas por medio de canciones. La idea es entonces que no se puede hablar de una edad oscura. Se habla de una edad oscura, yo ahora voy a poner música medieval de fondo como para que tengan una idea qué onda, pero digo, lo fundamental es que se habla de una edad oscura en comparación a lo que va a venir después, que es el Renacimiento. O sea, que se cree que es la recuperación de las ideas más iluminadas, más avanzadas, de una cultura mucho más fructífera, más linda, más copada, ¿sí?, que habían sido abandonadas de la época de Grecia y de Roma, ¿sí? Pero era una época en la que yo no hablaría de edad oscura, sino todo lo contrario. Hablaría de que había una cultura muy rica en ese periodo histórico. Bien, lo pongo un poquito más bajo porque si no, no vamos a escuchar lo que estamos explicando. Finalmente, la última pregunta es ¿qué rol tenían las ciudades? ¿Sí? Un poco lo que planteamos antes. Las ciudades, ¿sí?, durante el periodo del Imperio Romano, antes de la Edad Media, habían sido los lugares donde residían, ¿sí?, las personas que gobernaban el imperio, los sectores económicamente más poderosos, ¿sí? Con la caída del imperio y las invasiones que se producen, las destrucciones que se producen luego de la caída del Imperio Romano, la élite, ¿sí?, que gobernaba en el Imperio Romano se va a disolver y el poder político va a pasar a estar en el campo, en los señores feudales, ¿sí? Por lo tanto, las ciudades van a pasar a ser marginales. Despacito, ¿quiénes son los que van a quedar en las ciudades? Principalmente los curas, ¿sí?, los curas más poderosos, los obispos, ¿sí? Por ejemplo, Roma va a seguir gobernada por el obispo de Roma, que hoy en día es el Papa, ¿sí? Y de la mano de la iglesia también van a empezar a quedar sectores que van a encontrar en las ciudades la libertad de no depender de ningún señor. Y así es como se empieza a crear esta burguesía, ¿sí?, que va a producir, como decíamos antes, productos artesanales, ¿sí?, para satisfacer la demanda de los señores feudales, ¿sí? Y además de producción artesanal, tenemos el comercio a larga distancia.
Estas dos actividades están vinculadas con el feudalismo, pero lo importante que quiero que quede bien claro es que los burgueses que vivían en las ciudades tenían vínculos económicos, ¿sí?, con el Estado feudal, con los estados feudales. Pero no le debían nada, no dependían políticamente de ellos. Por eso es que a medida que el feudalismo vaya avanzando, los sectores burgueses van a querer van a concentrar riqueza económica y van a querer ser cada vez más poderosos. Y uno va a pensar la Revolución Francesa, dentro de 500, 600 años más adelante, como resultado de eso, ¿sí?, de los burgueses tratando de sacarles el poder político a los señores feudales. Bueno, espero que se haya entendido. Si no, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Esto vendría a ser como un repaso de las preguntitas que tendríamos que tener. Y nada, si tienen alguna duda pueden volver a ver el video y si no, me escriben y me preguntan. Les mando un saludo grande y estamos en contacto.